cantaré, me alegraré, gritaré, me gozaré y danzaré. Solo a ti, porque tú eres bueno, mi Dios, mi Jesús. Te alabaré solo a ti, adoraré, alzaré mis manos a ti, porque tú. En el libro de Proverbios, capítulo 25-20, hay una porción interesantísima que reza: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Me está escuchando? Amén. Mire, Carolina, aquí hay una realidad que no podemos obviar. Vivimos en la era del desamor. Te explico. Porque el desamor es un negocio necesario para que mucha gente coma en este tiempo. Solo basta ver las tarjetas esas de Hallmark, sean las de tarjetitas físicas o las tarjetitas electrónicas. Solo basta ver las películas de Hollywood. Las películas que más pegan son aquellas del sentido de la mujer y el hombre, la traición y el reencuentro del amor. Siempre, Eat, Pray, Love, ¿verdad? Ese tipo de películas que me encantan, por cierto. De repente, en la literatura, lo que más vende, los elementos poderosos son el poder del despecho. Y uno se pregunta por qué es tan fuerte. Bueno, en la música. Me acuerdo que hace unos años apareció una señora así fuerte, gruesa, demente, que se atrevió a insultar a los hombres y les decía ratas de dos. Bien se puede en el versículo, ¿verdad? Correcto. Ratas de dos patas, inmundos, no sé qué. Y lo peor es que usted veía a los hombres celebrándola. ¿Se puede imaginar? ¿Por qué? Porque estaba hablando en voz de un universo de mujeres dañadas y heridas que no se atreven a decirle a su marido rata de dos patas, pero ponen a la señora cantante que se los diga por ellas. Pero cuando vemos más adelante, hasta Luis Miguel, Carlos Fernández, comenzó a hablar de despecho. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, decía. Y más contemporáneamente, ¿quién sabe quién es Taylor Swift? De repente la Taylor Swift comenzó a cantarle a las niñas de 13, 15 años. Y hay una canción que se llama I'm not gonna ever, gracias, we're not ever getting back together, o sea, pero en inglés suave, cool, así bonito, y de repente la letra dice algo así: un día, amándote yo tanto, me dijiste que querías un tiempo. Eso, por cierto, señorita, es la mentira más grande que es de los hombres. Eso quiere decir, quiero cortar con usted. Pero bueno, necesito un tiempo y me costó reponerme. Mi mundo se puso cabeza abajo. Y ahora, cuando mi mundo está de nuevo en forma, volvés a mi vida y me decís que querés volver conmigo. Una cosa te digo y te la prometo: nunca, nunca, nunca vamos a volver. Bueno, después de esa recital maravilloso de versículos bíblicos, hay una realidad que usted no puede negar. Hermano, vivimos en una sociedad que se mueve en el amor y el desamor. Y cuando vamos a la Biblia como referente temático, no crea que encontramos mucho. Y le voy a explicar por qué. Porque la Biblia no es un libro de desamor, es un libro de amor. No es un libro que deja vacíos, es un libro que llena vacíos. No es un libro que mata esperanza, es un libro que da vida y da fe. Entonces, no podés, Carlitos, establecer una línea para poder tomar el elemento, porque la Biblia siempre es anti-desamor. En sí misma, la palabra, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El que está solo, ¿me entiende? El que no tiene ni padre ni madre, con todo Jehová, dice la palabra, lo recogerá.
y comienza una serie de argumentos alrededor del tema, argumentos que suplen una necesidad. Pero si vivimos en una sociedad que se mueve entre el amor y el desamor, y dije, tal vez esta predica es más enfocada a los jóvenes, pero muchos aquí son papás. Mire, yo he visto estas historias, no, si mi hijo es perfecto, yo con mi hijo no tengo problema, yo con mi hijo nunca me ha dado un problema. Pero media vez conoce una muchacha de esas hebreas fariseas. Yo he visto a los niños de Dios patear el cable. Y le digo algo con mucho, o viceversa. Y le digo con mucho respeto, que a mí me carga en gran manera, porque he visto hombres y mujeres que han caminado en el Evangelio, que han, hermano, hecho 40,000 cosas en la obra, hijos de creyentes o gente que de niños han venido por su cuenta, se han esforzado, han caminado, han creído, han estado en ministerios, pero de repente pasan dos fenómenos. Uno, conocer a alguien que los saca de la iglesia. Mira, ¿y qué pasó? No te he visto. No, fíjese, es que mi novia me dice que el domingo ella necesita que le dedique tiempo. Alguien que ha crecido en el Evangelio. Y mire, es trágico, porque de repente encontrás, Ricardo, un universo de personas que han sabido hacer el cóctel perfecto entre cristiandad y mundanalidad. De perfecto no tiene nada, pero la apariencia es clave. Entonces de repente puedo estar en una relación de yugo desigual, lo cual es trágico también, cuando de repente lo que el Señor quiere es otra cosa. Por causa del amor me aparto de las cosas de Dios. Y cuando la consecuencia de haberme apartado y del mal manejo de una relación golpea mi vida y me vuelve a dejar solo o sola, entonces no me siento cómodo para volver a mi primer amor. Y por eso encuentra usted un montón de gente de vida cristiana amputada de su fe, porque ya no es lo mismo, porque probó lo que nunca tenía que haber probado, porque experimentó la manzana que nunca debió haber mordido. Y eso es importante entenderlo. Pastor, pero ¿cómo maneja las relaciones? Pues porque yo terminé una relación, yo estoy sola, yo tal cosa. ¿Cómo puedo establecer alguna línea en esto? Te lo voy a decir de la manera más simple. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios, porque si tenés la paz de Dios, nada más te es importante. Si no tenés la paz de Dios, entonces absolutamente todas las cosas son contrarias en tu espíritu. Hay un caso interesante, hermano, porque si estamos en una sociedad que se mueve en el desamor y el amor, da la impresión que uno alimenta al otro. Y quiero llevarlo a 2 de Samuel, capítulo 13. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, hay una historia extraña. Quiero leerle el versículo 15. ¿Lo tiene? Y le dijo, levántate y vete. Pastor, cuénteme esa narrativa bíblica, te la cuento. Es un hombre que se llama Amnón, que estaba obsesionado con Tamar. ¿Quién era Tamar de él? Su hermana, su media hermana, gracias. Hermano, desde la perspectiva bíblica, situaciones como esta es pecado. Y sin Cristo, mire, digo, yo creo que ya vi de todo. Lo único que le digo a una persona en una condición de pecado, cualquiera que sea, que llega al convencimiento que algo está mal en su vida, que lo único que tienen que hacer es fortalecer su relación con Dios y sentir la paz de pedir la misericordia y llegar al convencimiento del pecado para apartarse del mismo. Tiene que ser así. Pero depende de las sociedades, tal vez en esa sociedad no era, no sé, era el hijo del rey, era la hija del rey. Pero a este hombre se le había metido la obsesión con la muchacha.
Pero una obsesión terrible termina abusando de ella. Termina teniendo intimidad y se vuelve un pecado abominable, dice la Biblia. Curiosamente, a mí solo quiero quedarme en 2 o 3 palabritas. La amó con tal deseo. Pero es de aquellos que quizás si tuviera celular hablaba, no sé si usted ha amanecido hablando, pero yo oigo casos de personas que me cuentan, me habló mi novio y no he dormido, y eso es que estuvimos hablando por teléfono desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me quedo, pobre, imagine lo que vale usted. ¿Te puedes imaginar eso? Y tus papás que no dicen nada, no, es que ya ellos me fui a acostar temprano y habló así para sentirlo en la almohada, me dice. Ay, Dios mío, bueno, pero quien no fue joven y no hizo eso, que nunca fue joven. Es bonito. Pero de repente, hermano, cuando usted ve esto, una obsesión de amor, se obsesionó con la muchacha, la veía hasta en la sopa, pero la llegó a desear tanto en la carne que el encanto le pasó así. Y esto es bien delicado, porque llegó a aborrecerla, dice la palabra. Y el desamor o el despecho amoroso surge cuando sos aborrecido. Hay una ley cíclica, hermano, y peligrosa, que tiene que ver con este sentimiento, porque la verdad no podemos obligar a que nos amen o valoren en la misma manera en que amamos o valoramos nosotros. Y creo que desde ahí entra un problema relacional, porque si vos estás buscando amor, esperando que te den amor, en el fondo es una posición egoísta. En el fondo estás esperando recibir para dar. Y quiero ser bastante frío y bastante simplista en esta posición, porque pienso que vivimos demasiado expectantes de lo que podemos recibir, y por eso, hermano, creo que hay tanta inestabilidad en el manejo de las relaciones. Qué terrible aborrecer después de amar, me puede decir alguien. Yo creo que es cíclico: atracción, amor, desprendimiento, indiferencia, rechazo, odio. Y es cíclico. Y luego de regreso, amor, desprendimiento, indiferencia, rechazo, odio. Pero lo peligroso es llegar hasta el último, o lo peligroso es quedarse atrapado en uno de ellos. Porque como hijo de Dios no tenés permiso, escúchame, no tenés derecho bíblico desde ningún punto de vista de ser alguien que no esté dispuesto, hermano, a dar sin esperar. No podés, como hijo de Dios no podés odiar, en buen español. ¿Quiénes hemos tenido a veces el sentimiento, el deseo de odiar? Yo hay uno. Pero de repente una vocecita allá adentro: Juanca, no oigo, soy de palo. Juanca, no oigo, señor, estoy ocupado. Estoy haciendo el mensaje, señor. Juanca, ajá, sí, papá. Porque así le digo yo en la intimidad a él. Sí, papá. No tenés permiso de odiar. Ah, pues quítamelo, señor. Inmediatamente. Porque un hijo de Dios no puede odiar al que lo maldice. ¿Me está oyendo? Ok. Entonces de repente en ese proceso viene la verdad. Si te dije no podemos obligar, entendamos de que por más que querrás, uno tiene que trazar líneas. Te doy un ejemplo: la historia de amor de la tsunamita y Salomón. Salomón en el capítulo 5, creo 6 del Cantar de los Cantares se desnuda en esa poesía a la tsunamita, hizo esto y tal. Y usted sabe qué es lo peor: nunca vivieron juntos. La tsunamita nunca le hizo caso a Salomón. Fue una utopía. La tsunamita voló, lo dejó. Y es doloroso, porque uno dice: Señor, por más que estoy haciendo, no logro empatar en un punto. Y aquí yo le quiero decir a los matrimonios jóvenes, aquellos que tienen un niño que no pasa los 4 o 5 años, quiero decirles que con muchísimo cariño, ustedes tienen que entender que la relación existe para que den, no para recibir. Para bendecir, no para que sean bendecidos. Y por eso es importante tener trazada la línea de expectativa de qué se quiere dar o no se quiere dar, porque si no viene a ser como la fábula del gallo, de la gallina y del cerdo.
Pastor, ¿cuál es la fábula de la gallina y el cerdo? Era necesario hacer un desayuno, entonces se pone a platicar el cerdo y la gallina. Bueno, ¿y qué vas a dar? Yo voy a dar el huevo. Y vos, yo voy a dar el tocino. Qué chivo, dijo el cerdo. O sea, que vos lo vas a dar el huevo, pero yo voy a dar la vida. Porque para dar el tocino tuvo que dar la vida. Para dar el huevo se tuvo que echar. Y en muchas relaciones tenés que decidir si sos el cerdo o sos la gallina, o quién querés ser. Pero no te compliques la vida, porque no le puedes obligar al que está dispuesto a ser gallina a que sea cerdo. Y no esperes que porque sos cerdo, lo digo en el sentido de la fábula, ¿me entendés? No puedes esperar que sos el otro también lo sea, porque ahí es donde está un fracaso. Pero pastor, ¿qué hago? Mira, estimado, te lo dije hace un ratito, no podés obligar. El libro de Job tiene una parte en esta versión, espérame, no la copié, pero me encantó una versión donde se dice, quiero ver si la hallo. Ya la voy a hallar. Donde se establece en el libro de Job un momento donde él habla de la ingratitud, de la injusticia y de lo que puede causar en el corazón. Hermano, es peligroso. Vaya, pastor, pero ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Vamos por partes. Primero hablemos de darle a cada cosa su lugar. Pastor, quiere decir que para no sufrir despecho no debo de enamorarme. Pastor, quiere decir que para no sufrir desahogo no debo hacerme la del ojo pacho con todas las infidelidades de mi marido. Pastor, quiere decir que entonces mi marido puede ser un tremendo irresponsable y no voy a tener que hacer nada para no entonces llegar a confrontar y sufrir desamor. No, solo te digo, poné las cosas en su puesto. ¿Y cuáles son? Hermano, uno tiene una historia clara en su vida y uno tiene una brújula y uno tiene claro qué es lo que debe ser. Está comprobadísimo que si tu cama, la cabecera de tu cama está hacia el norte, vas a descansar un 30-35% más de lo que descansás si está al sur, al este o al oeste. Sea catre, cama mobilia, cama de aquella fina Simmons, o sea tijera o hamaca. Pero si tu cabeza, ¿a dónde está el norte aquí, señores? Aquí, exactamente. Si tu cabeza está aquí, descansas más. Si tu cabeza está, ya vas a ir, yo sé que vas a llegar con una brújula a tu casa a ver a dónde está. Está bueno, espero que lo hagas. Pero si su cabecera de cama está al sur, por eso, por más que durmas, sentís que no descansás. Entonces, ya ve que aprendió algo. ¿Qué aprendiste? A mover la cama, le va a decir. Hermano, si tu cabeza está al norte, si tu corazón y tu mente están hacia Cristo Jesús, hacia arriba, créeme, todas las demás circunstancias pueden tener altos y bajos, pero vos estás firme. Y aquí es donde uno no debe moverse. Mire, hemos experimentado un crecimiento en la asistencia de la iglesia en los últimos 3-4 meses. Me ha sorprendido. Relativo en el proceso que veníamos por los periodos, Carlos me pasó con Lorena la estadística y dije, no estamos tan mal. Este culto se movió al segundo culto, al tercer culto, y de repente digo, no estamos mal, estamos bien, ahí vamos. Hemos sostenido un proceso bien difícil y la congregación lo que ha estado ahí. Pero ¿qué hemos hecho? Les soy honesto, no dejar de trabajar. Y aquí es donde viene el primer punto. No podemos dejar de trabajar porque aunque nuestros números no han sido explosivos, me he dado cuenta de algo, hermano, han sido consistentes. Y eso siempre va a tener honra, porque no podemos dejar de tener resultados cuando trabajamos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y aquí es donde digo, lo primero es Cristo. ¿Cómo manejo el amor y el desamor? Ubíquelo en su sitio. No es negociable. Cuando me dice un chamaquito, mire, fíjese que no he llegado a la iglesia, y es que, como le dije hace un ratito, es que mi novia me dice que el domingo se lo dedique. No va a ningún lado esa relación. Lo primero es lo primero, papá. Con tus virtudes y tus defectos, si alguien te ama, te tiene que amar con las cosas importantes de tu vida, y la primera debe ser Dios. No puedes hacerte a un lado, no puedes ser irrelevante.
Me dice una persona, yo por eso siempre le digo a mis hijos que si tienen novia, novio, amigas, quieren algo, a mí me lo van a presentar en la iglesia. Me impresionó la posición de la señora. Fíjate. No puede haber otra cosa. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál es tu norte? Dios. Ahí es donde está el primer principio. Primero es Dios, después es la familia, después es el ministerio. Pero lo primero es el Señor. Pero pastor, ¿cómo poder tener eso? Ubícate en conocer a Dios. Le decía en el primer culto, mire muchacha, ¿cuánto tiempo esta semana le han dedicado a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo esta semana le han dedicado a orar, a hablar con Dios, a oír música cristiana, de fe, edificación? ¿Cuánto tiempo? Porque en la medida que te puedo decir que vos valorás a Dios, en la medida que le buscas, así de simple, porque tu primer amor debe ser Cristo, porque el centro de las cosas, y no es para que todo el mundo lo diga, ¿verdad? No es como aquel que tenía un rótulo en la oficina y decía, silencio, estoy orando, y tenía otro, silencio, estoy leyendo la Biblia. No, no es para que te vean, pero sí tenés que hacerlo. Porque ahí es donde inicia la estabilidad de tu vida o inicia la desestabilidad alrededor de tu vida. Uno puede estar rodeado de las cosas de Dios, pero si no tiene al Señor y no está en Cristo, hermano, más nada. Fíjense que el punto vital aquí es este, porque si no, no lo entendés, no entendés la razón. Segundo punto, ¿qué hacer, hermano? Aléjese de las redes sociales. Si está en ese proceso de desamor. Este es un tema que tal vez algunos no entienden, pero los que viven en las redes sociales, sobre todo el Facebook, se está convirtiendo ya no en un manejo de relaciones de amigos, sino para ver lo que el otro está haciendo, para ver lo que dice, para ver qué puso de mí o qué puso de otros. Y cuando en tu corazón hay un desequilibrio, porque ¿quién está en Facebook para interactuar con sus amigos? Casi nadie levanta la mano. Tal vez esa fue la motivación inicial. Pero hoy pregunto, ¿quién está en Facebook para ver qué hacen otros? ¿Quién? Quiero ver si fulanito está en una relación con su tanita, y de repente comenzás en ese diálogo y comenzás a ver los likes y comenzás a ver los comments y comenzás a hacer tus interpretaciones. Tu corazón está contaminado. Y eso es bien delicado. Aléjese si está en una situación de desamor de las redes sociales. 3, no haga ley alrededor de ciertas cosas. Le doy un ejemplo. Hace algunos años surgió un libro de Tim Beverly LaHaye que se llamaba Los temperamentos. Y de repente comenzó una cosa como que era el signo zodiacal. Yo soy Virgo, yo soy Libra, yo soy Cáncer, yo soy Sagitario, yo soy flemático, yo soy sanguíneo, yo soy, díganme los otros 3, colérico, melancólico. Y comenzamos a establecer parámetros donde nos definíamos. Eso científicamente no está comprobado. Yo respeto a todos aquellos que se sostienen a través de los temperamentos, pero en mi librera jamás va a estar un libro que no tiene una comprobación científica y absoluta. Es un bestseller bonito y punto, que nos encasilló en algunos elementos. Pero de ahí, hermano, a decir que por mi estado anímico, porque hoy ya veo a una psicóloga cristiana decir, el melancólico tiene que casarse con coléricos, el colérico tiene que casar, por el amor de Dios. Y aquí viene el otro punto, tu pareja no la escoges vos, la escoge Dios. Tu pareja no la escoge ni tus virtudes, ni tus defectos, la escoge Dios. Y es donde uno debe estar ubicado, Señor, ¿qué hacer? Tercero, no renuncie a las cosas espirituales jamás. El desamor es el mayor problema de abandono en las iglesias en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque las iglesias se han convertido en clubes o grupos o centros de reunión social. De eso voy a hablar en un momentito. Y de repente, cuando se distorsiona el vínculo social, se distorsiona el llamamiento. Cuando se distorsiona la razón de estar en la iglesia, que es el amigo, que es el novio, que es la fulanita, que es el fulanito, de repente entonces hay una crisis existencial tan grande que nos lleva de encuentro a las iglesias, a los pastores, a los líderes, la organización, la doctrina, y todos somos satánicos de la noche a la mañana. Pasamos de héroes a villanos en un minuto. ¿Por qué? Porque algo no está bien y comenzamos a hablar de espíritus, que hay un espíritu de no sé qué y espíritu de no sé qué, cuando en el fondo el problema somos nosotros.
Por el amor de Dios. Si tenés 10 años de estar en el Evangelio, madurá en tu percepción de doctrina. Si tenés menos de 10, estás aprendiendo. Pero si ya pasaste los 10 años, no estás para esas cositas. Es que ahí hay un espíritu de homosexualismo en la iglesia. Es que ahí hay un espíritu de divorcio. Es que hay un espíritu de mentira. Por el amor de Dios. Tenés que estar con la madurez correcta en la palabra y en la doctrina. ¿No dice la palabra que la sangre de Cristo cubre y destruye todo yugo? ¿No dice la palabra de Dios que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia? ¿Dice eso o no? ¿Y quién es la iglesia? ¿Tú? Exactamente. Entonces tenés que tener cierto criterio alrededor de que aunque existan en la iglesia desórdenes, esos desórdenes son exhortados por el Espíritu Santo, son corregidos, el pecado sale a la luz. ¿Me estás oyendo? Okay. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Entonces no podés en el desamor decir, me voy. No puede ser. Tenés que estar firme. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice la Biblia. Te voy a ilustrar con algo. ¿Cómo fueron los primeros cómo fueron los 3 años y medio, 3 años de ministerio de Jesucristo? Lindos. Escogió a 12 hombres y ¿qué hacían, René, durante 3 años? Caminaban, se sentaba con ellos y les contaba, no sé, ¿qué quieren que les cuente ahora? ¿Ah? ¿Qué quieren? Vamos a ir a Galilea. Y iban a Galilea, se imagina esa marcha maravillosa de los discípulos. Vamos a ir a tal lugar, vamos a sanar a esta mujer, vamos a resucitar a esta persona, vamos a ir donde Lázaro. Realmente el discipulado que erróneamente se interpreta como conocimiento bíblico o teológico, el discipulado es relación. ¿Qué estaba haciendo los discípulos? ¿Qué está haciendo Jesús? Discipulando a 12 hombres. Ahora, el discipulado, hay que entenderlo, es como muchos ministerios. Yo lo respeto. ¿En qué sentido, pastor? Cuando usted ve ministerios que todo es amistad, vamos a comer después de las reuniones, celebramos, estamos juntos, nos amamos, y me entiende, esa historia, pero a la hora, y hacemos algo ministerial ocasional, pero no hay una responsabilidad mediana ni a largo plazo, ni planes así agudos de expansión, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es bonito. La etapa más linda y más chiva en cualquier ministerio o iglesia es esa etapa donde son 15, son 20, son 40, son 100, pueden ser 1000, pero todos se conocen, todos se respetan, todos están juntos. Pero curiosamente no hay responsabilidad delegada, siempre hay estrés y hay mucho, vamos a orar. ¿Qué hacía el Señor con sus discípulos? Oraba. Y de repente estaban 2 ahí con él orando y algunos se quedaban dormidos, dice la palabra. Pero eso fue lindo. Es crucificado Jesucristo. Y les dice, me voy, pero dejo con ustedes al Consolador. ¿Y qué comenzaron a hacer los discípulos? Lo mismo que habían aprendido. Un día estaban orando en el aposento alto, en un lugar, en un día festivo judío, y cuenta la historia que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas repartidas, etcétera. Hasta ahí todo está bien. Pero de repente, ese llamado, esa acción, esa fuerza, se hizo tan grande que comenzaron a reunirse. En el libro de Hechos, capítulo 6, surge el primer gran problema de una iglesia. No había problemas antes. ¿Por qué? Porque todo era amor y paz. Porque era lo que habían recibido de su maestro. Y de repente Jesús, ¿qué pasa? Le daban le volaron la oreja a Malco y él lo que hizo, él la puso. ¿Se acuerda? Había una gran tempestad y que de repente hacían, Señor, me perecemos. Vaya, venía Jesús, tranquilo. Era el papá. Fíjate dónde voy a ligar esto, a cosas que tienen que ver con el desamor. Pero de repente pasan los meses y un día surge en Hechos 6
el primer problema. Qué risible. ¿Sabe cuál fue la primera gran crisis de la iglesia mundial? La murmuración. Dice, hubo murmuración en las esposas de los griegos porque ellas no estaban recibiendo los platos y la comida en la misma manera que las otras mujeres. Qué curioso. Se acabó el período de la utopía, por así decir. Acabó el período del amor y paz. ¿Por qué? Porque comenzó el período de la responsabilidad. Y la responsabilidad, y comienza algo que no existía en la iglesia, era la estructura jerárquica. Era decir, bueno, para que nosotros nos dediquemos a la oración, dijeron los apóstoles, busquemos 7 hombres de buen testimonio que se dediquen a esto. Y esto comenzó la organización, comenzó el organigrama. Hay ministerios que le huyen a eso, porque en la perspectiva del líder del ministerio no existe eso. Piensa que todo es vivir ahí con las manos levantadas sin hacer nada. Y créame, eso es importante. Pero la experiencia del libro de los Hechos, ¿qué quiere decir hecho? Hechos, ¿qué quiere decir? Acciones, sucesos, acontecimientos. Hermano, tiene que ver con algo mayor. Tiene que ver con algo más fuerte. Y esto es importante entenderlo por el desamor y el amor. Porque de repente 7 hombres fueron tomados de la congregación para decirles, vaya, ¿cuál es la misión de ustedes? Servir las mesas. Servir las mesas tiene que ver, creo yo, con poner las mesas. ¿Quiénes aquí hemos sido meseros alguna vez? Yo cuando viví en Estados Unidos fui mesero un tiempo. Levante su mano, en un Sizzler fui mesero. Buen mesero, buenas propinas ganaba, gracias. Claro, el negocio del mesero es las propinas, papá. Vale, ok. Y de repente es poner las mesas, limpiar las mesas, sentar a la gente en dichos lugares, establecer una relación con el cliente, estar pendiente de ellos, servirles agua, servirles más bebida, traer la comida, atenderles, tener la mirada aquí, pero estar pendiente de lo que ven. Y todo esto, hermano, es importante, quitar la mesa, y usted no tiene idea todo tipo de clientes que le llegan. Uno que por más que uno le sonríe, es de lo más indiferente. Uno no es fácil. Y cualquiera, pues yo no estoy para servir a otro. Que levante él y se vaya a servir él. Ve. Cara viene a ser joya. A ver qué cree. Cuidado. Dije, fue el principio de la autoridad delegada. Y la autoridad no la delega ni el hombre, ni uno mismo. La delega Dios. Sos maestro de niños, tenés ese don de atender niños. ¿Es una autoridad delegada por Dios o por vos mismo o por mí? Porque si es por mí o por vos mismo, está grave. Pero si es delegada por Dios, hermano, sea quien sea la persona que te sirva o que te toque servir las mesas, tenés que servir. ¿A dónde quiere llegar, pastor? A un punto bien bonito. Por desamor he visto a tanta gente botar su responsabilidad delegada porque no se siente bien. Por el amor de Dios, me estás diciendo que hay que sentirse bien para hacer la obra de Dios. Entonces cambia la Biblia, papá. Porque yo tengo un Cristo que estaba con unos grandes clavos en la mano y había un montón de gente burlándose de él y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto, como dicen los gringos, is not about feeling. No es acerca de sentirte bien, de sentirte así clave, no. Donde veo a tanta gente botar ministerios es porque no lo valoraron. Pastor, estoy sufriendo de amor. Mantener cada cosa en su lugar. Mira, yo no sé cómo tenés tu cuarto, pero así sean cajas de cartón. A mí mi abuelita me enseñó que en las gavetas, en unas se guardan los calcetines y los calzoncillos, en otras se guardan las camisas de botón hasta abajo, en otras se guardan las camisas de las que tienen botoncitos hasta aquí, en otras se guardan los pantalones de lona
Y si se te acabaron las gavetas, porque normalmente no hay más, se cuelgan los pantalones de tela desde donde se agarre el cincho para que no estén doblados aquí. ¿Qué te quiero decir? Cada cosa en su lugar. No te hagas la víctima. Cero drama. ¿Por qué? Porque nunca se tiene todo, papá. Si tenés un ministerio, si Dios te ha plantado en este lugar, deja de resistirte. Hacelo, porque después te lo va a demandar el mismo que te llamó. Pero no puede ser. Me aflige cuando me dicen, mire pastor, aquí vengo, mucho gusto, fíjese que mi novia me trajo, mi novia quiere congregar y aquí me voy a congregar. La primera pregunta que hago, ¿y si cortan mañana, vas a seguir aquí o no? Ah, no sé. No puedo orar por vos. Sentate, papá, recibí la palabra, sos una bendición. Pero no podés condicionar mi autoridad pastoral a tu estado anímico. Porque yo no te escogí a vos y vos no me escogiste a mí. Dios nos puso en el camino. Y es donde uno debe estar claro. Hermano, ¿cómo se combate el desamor? Soportando la tormenta. Mire, hay alguien que yo he llegado a valorar mucho. Una persona que a través de una relación sentimental vino a la iglesia, se terminó esa relación, cortó esa relación, la otra persona hizo su vida y esa persona perseveró. Y ese tipo de personas son las personas que valen la pena. Las que tienen cada cosa en su lugar, la gaveta para las lágrimas, la gaveta para los problemas, la gaveta para las relaciones sentimentales, la gavetona para servir a Dios, porque servir a Dios no debe ser condicionado a nada ni a nadie. Winder, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en este ministerio de alabanza? 8 años. Te puedo. En octubre te desapareces porque esta es tu temporada alta, venís ocasionalmente, en enero volvés a aparecer con todo, en octubre te volvés a desaparecer porque es la grabación, es clausura y es tu trabajo, no por eso dejas de venir, pero por 8 años te he visto responsable, te he visto permanecer, no te he visto no aparecer un enero con las ganas de comenzar, ubicado en todas las cosas y te digo, eso es importante. Qué importante es para cada uno de nosotros. Hermano, cierro con esto. El desamor es algo que Dios jamás va a poner en tu vida. Porque dice la Biblia que Dios en esencia es, dígalo, Dios es. Entonces cuando entendemos que Dios es amor, nos damos cuenta por qué estamos en Él. Hermano, no renuncie, no le dé el lugar que no debe. Y le digo algo con mucho respeto, aprenda para la próxima, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, que guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso de que te doy mi corazón, cuidadito. Por muy bonita, por muy, no sé, Dolce & Gabbana que es el muchacho, no Gabbana, sino de la Esmara, sino de la marca, por muy que sea, les digo algo, nunca le deja a nadie lo que le pertenece a Dios. Cierre sus ojos, vamos, bendito Dios. Cantaré, me alegra